El tema que vamos a estudiar es un tema muy especial, es un tema que nos habla acerca de la adoración. ¿Sabe? Todo lo que nosotros hacemos en la vida tiene que ver con la adoración, aunque usted no se dé cuenta, pero está allí. Hay dos fuerzas que son las que están peleando para poder ganar, ¿verdad? Ese trono en nuestra vida que pueda ser adorado. Uno es Dios y el otro, ustedes saben quién es, el enemigo de las almas, que están luchando por esa adoración. Entonces la pregunta que hace el tema de esta hora es: ¿a quién estás adorando? En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, dice la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Dice allí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando usted mira la palabra de Dios allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, lo que está mirando allí es el mensaje, ¿verdad?, triple angélico. Tres ángeles que salen volando, pero este es el primer ángel, el mensaje del primer ángel que está allí dándonos, y dice allí que debemos adorar, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice allí: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Dónde usted encuentra a ese Dios maravilloso que le dice allí en la palabra que Él fue el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas? Cuando usted va a Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, allí usted puede ver en el versículo, si puede comenzar desde el versículo 1, y allí va a ver ese efecto de lo que tiene que ver con la adoración, Dios pidiendo qué nosotros debemos hacer. Pero en el versículo 8 de Éxodo 20, allí encontramos el sello distintivo de Dios. El sello distintivo de Dios. Antes de entrar en todo esto, vamos a tener una palabra de oración. ¿Qué tal si inclinamos el rostro allí donde estamos y nos ponemos en comunión con nuestro Padre, para que el Espíritu sea el que nos ayude, ¿verdad?, a entender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta hora? Oremos. Dios de amor y de misericordia, delante de su presencia venimos, oh Dios, humildes, humillados, pidiendo que su Espíritu Santo sea el que nos dirija. Que lo que hay de frente a esta cámara, Padre, pueda desaparecer, y que sea lo divino que pueda fluir en medio nuestro, de tal manera que su mensaje llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Dios, a cada uno de los que se están conectando y los que verán esto más adelante, bendígalo, dele una bendición especial, únjalo con su Espíritu Santo, dele colirio en los ojos para que puedan ver, oh Dios, y puedan tomar decisiones de vida para la vida eterna. Háblenos en esta hora y hemos de escuchar su palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, cuando vamos al libro de Éxodo, Éxodo 20 específicamente, y vemos el versículo allí 8 que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajará y hará todas tus obras. Dice allí, ¿verdad? Y no haga en él obra alguna tú, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni ninguno que está dentro de tus puertas, dice la palabra, porque en 6 días hizo Jehová todas las cosas y reposó el séptimo día de hacer todo lo que iba a hacer Dios. Y Él es el creador, dice la palabra. Él fue el que hizo el cielo y la tierra. Y allí nosotros vemos un sello que está dejándonos saber quién es el Dios al que nosotros debemos adorar y qué es lo que Él pide. Entonces, cuando vemos el mensaje triple angélico y vemos el mensaje del primer ángel específicamente que nos está hablando allí en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice que vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria. Eso de temed a Dios, ¿qué es lo que nos está diciendo el ángel? Que tengamos miedo a Dios, que debemos tenerle terror a Jehová. Eso no es lo que está diciendo. Temed a Dios, se sigue explicando allí, y dadle gloria. Honradlo al Señor. Hónralo, dale gloria al Señor,
porque la hora de su juicio ha llegado, dice allí, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El título, como le decíamos al principio, para el tema de esta hora es: ¿a quién estás adorando? ¿A quién estás adorando? Cuando nosotros vamos allí a la palabra de Dios y vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 en adelante, Apocalipsis, capítulo 12, me gusta que usted busque en su Biblia, ¿verdad? Yo no le puedo ver, pero le insto a que lo haga para que usted vaya corroborando lo que se va diciendo aquí y vaya anotando para que luego pueda meditar en los versículos que se están viendo aquí, porque aquí vamos a una velocidad supersónica por el tiempo, para poder cubrir todo el tema sin que usted se me duerma allí detrás, ¿verdad?, de las cámaras y entonces pueda recibir el mensaje. Dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 en adelante: después hubo una gran batalla en el cielo. Note usted lo que la Biblia nos comienza allí relatando. Hubo una gran batalla en el cielo. ¿Por qué hubo una gran batalla en el cielo? Si usted se imaginara el trabajo que hemos pasado para poder preparar este tema, y hoy, después de tener el tema preparado, la computadora se estaba frizando porque el enemigo no quiere que usted vea esto que vamos a estudiar. Ponga atención a esto, porque es de vida para vida eterna. Si usted se iba a morir, muérase después de ver este tema, no antes, porque necesita ver el tema y poderlo comprender, para que entonces pueda adquirir lo que es el gozo de la salvación. Note lo que dice la palabra: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, dice allí, y luchaba el dragón y sus ángeles. Note usted, dos bandos en el cielo se tuvieron que enfrentar. ¿Quién es Miguel? Micael, el que es igual a Dios, el que es como Dios, el que es igual a Dios, ese es Jesucristo. Dice que él y sus ángeles se tuvieron que enfrentar contra el dragón. Recuérdense que Apocalipsis le llama el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, al adversario, el que es enemigo de Dios. Pero dice allí que el dragón y sus ángeles, o sea, hubo un bando que se fue también de parte del dragón, pero no prevalecieron. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque ellos no prevalecieron allí, sino, dice, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿A cuántos engaña? Ponga mucha atención allí. Al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Dice allí, porque ha sido lanzado fuera, nuevamente dando el énfasis, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo, el enemigo de Dios, fue echado fuera. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y de la palabra de su testimonio, del testimonio de ellos. Dice allí, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, dice allí, y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Note usted, aquí la Biblia nos está relatando una batalla que hubo en el cielo. El diablo y sus ángeles se rebelaron contra Dios. Pero ¿por qué era esa rebelación? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué era lo que procuraba el enemigo de las almas? ¿Por qué se fue en contra del Hijo de Dios y del gobierno de Dios en el cielo? Buscando sentarse en el trono, buscando sentarse en el trono de Dios y ser él igual a Dios. Eso era lo que estaba buscando, que lo adoraran a él y no a Dios. Y comenzó a correr la mentira por todo el cielo, diciendo que el gobierno de Dios era un gobierno arbitrario. Lo mismo que usted y yo hemos estado escuchando por todas nuestras vidas aquí en la tierra, de que Dios es un Dios severo, que tiene un látigo, que está sentado en un trono, esperando que usted y yo fallemos para él entonces venir y arremeter contra nosotros. Y eso es una mentira que viene desde el mismo principio, promoviendo el diablo, el enemigo de las almas. Pero esa no es la realidad.
Esa no es la realidad. Y los ángeles que se dejaron engañar, y si engañó a ángeles, mis queridos, ¿qué nos toca a nosotros si no estamos de parte del Señor y permitimos que Dios sea el que alumbre nuestras vidas, que la palabra de Dios sea esa lámpara que pueda alumbrar nuestro camino, ¿verdad? ¿Qué pasará con nosotros si nosotros no buscamos la sabiduría del cielo? Porque esta batalla fue real, surgió allí, no es un cuento de hadas, como muchos han creído. La Biblia nos está relatando todo allí con punto y coma, cómo sucedió esta trifulca en el cielo. Y qué conlleva esa batalla y a dónde entonces se trasladó ese campo de batallas en el que usted y yo estamos viviendo hoy. Y ahora es nuestra mente el campo de batalla, es donde el diablo quiere tener su trono, sentarse en nuestra mente para que nosotros no adoremos a Dios, sino que lo adoremos a Él. Y eso lo vamos a ver a través de todo el estudio de esta hora. Así que anote allí, dice Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, la página 13 y 14, dicen estos párrafos. Poco a poco, dice allí, Lucifer llegó a albergar el deseo de lanzarse o de ensalzarse. Dice que albergó el deseo de ensalzarse. Las escrituras dicen: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo. Note, allí está la palabra dejándonos saber cuál era el problema, qué era lo que albergaba el diablo en su corazón, buscando sentarse, dice, en el trono de Dios. Y seré semejante al Altísimo. Se lo puede ver en el libro de Isaías, capítulo 14, 13 y 14. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como procedente de sí mismo. La gloria que Lucifer tenía, ese rayo de luz que brillaba, procedía del trono de Dios, pero él ahora llegó a albergar lo que él era el que producía esa gloria y que le pertenecía a él. Así que él procuraba que lo adoraran. Y eso no ha cambiado, mi querido, con los años. No ha cambiado. El problema que nosotros estamos viviendo hoy del pecado es exactamente por eso. Porque lo que él procura es sentarse en el trono que le pertenece a Dios, que es tu mente y la mía, nuestro corazón. Es el trono de Dios aquí en la tierra. Y es donde el diablo se quiere sentar para que nosotros no adoremos a Dios, sino que lo adoremos a Él. Descontento, dice allí, con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales. Se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe dársele al Creador. ¡Qué peligro, mi querido! ¡Qué peligro! Llegó a albergar, recibir el homenaje que solo Dios es merecedor de él. Ahora el diablo, o Lucifer en ese tiempo ya convirtiéndose en el diablo, quería albergar ese deseo. O sea, quería que esa gloria se le diera a él. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el efecto y la lealtad de todos los seres creado, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con la que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo Jesús. Sí, mi querido, el problema que usted ve cuando Cristo viene a la tierra y el diablo comienza a tentarlo buscando que Jesús fallara, eso no es de aquí, viene desde antes de que usted y yo existiéramos, pero se trasladó aquí. Y caímos en la trampa del enemigo. Eva fue allí al árbol que había sido prohibido y entonces tomó, ¿verdad?, por escuchar a la serpiente, que no era más que un medium por el cual el diablo le estaba hablando a ella. Y entonces tomó de aquel fruto y por ende le dio a su esposo, a su marido, Adán. Y entonces ambos cayeron en el pecado y por ello ahora nosotros hemos ido, ¿verdad?, recibiendo a través de los siglos
pasando de mano en mano todo esto, y en el mundo que vivimos ahora de dolor y pecado, es gracias a que le hicimos caso a la mentira del diablo, y él, albergando buscar sentarse en el trono de Dios, nos ha mentido y nosotros hemos caído en la trampa. Y eso es lo que dice la palabra allí: dar gloria a Dios, revelar su carácter en el nuestro. Cuando usted y yo le damos la gloria a Dios, el carácter de Dios se tiene que ver revelado en nuestras vidas, porque Dios mora en nosotros. Nosotros somos una casa para Dios. Eso dice la palabra. Y el diablo eso lo sabe, y por eso es que procura destruirte. Si estás siendo bombardeado por muchas acechanzas del enemigo, dale gloria a Dios, porque eres uno de los soldados especiales del Señor. Sí, como lo escuchaste. Ahora, si no estás recibiendo ningún tipo de dardos, debes de revisarte, mi querido, mi querida. Pastor, ¿pero qué usted está diciendo? Entonces uno no puede vivir en paz. Bueno, Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que dice. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como yo la doy, porque el mundo no da paz. En el mundo lo que nosotros íbamos a recibir era aflicción y problemas, porque el diablo se ha querido adueñar de esto. Aunque Jesús vino y procuró su lugar aquí con nosotros, pero el pecado todavía sigue alrededor de nosotros. Así que cuando venga el problema, dale gloria a Dios. No huyas de la iglesia corriendo porque hay problemas. ¿A dónde vas a correr? En el mundo lo que vas a encontrar son aflicciones. Así que, mi querido, mi querida, lo que necesitamos hacer es darle la gloria a Dios, adorar a Dios, porque Él fue el que nos creó. Y no importan las acechanzas del enemigo, Él es un enemigo vencido por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial, dice allí. Y de esa manera hacerlo conocer. Cuando nosotros tenemos el carácter de Dios en nuestra vida, le damos la gloria a Dios, y eso nosotros lo damos a conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre y al Hijo. Cuando usted y yo damos el testimonio de que servimos a Dios, nosotros estamos mostrando su gloria delante de todo el mundo. Y en el universo nos estás mirando, porque Pablo dice que nosotros somos cartas leídas al mundo, y no solamente a este mundo, sino a los mundos no caídos. Así que, mi querido, la adoración es algo vital en nuestras vidas, y no importa lo que tú vayas a hacer, se va a tratar de a quién tú estás adorando. Si estás adorando a Cristo o estás adorando al adversario de Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos un análisis de nuestras vidas, nosotros podemos ver eso y darnos cuenta. ¿Sabe? Desde el mismo principio, cuando Adán y Eva pecaron, luego vienen sus hijos, ¿verdad? Caín y Abel, y entonces allí vamos a ver los dos altares y los dos adoradores. Allí encontramos nosotros dos estilos de adoración. Uno que adora a Dios de acuerdo a lo que Dios le ha pedido, y otro que simplemente decide hacer las cosas de su manera, a su forma. Y ese no es el tipo de adorador que Dios busca. Porque Dios es claro y explícito cuando habla. Dios dice lo que Él quiere. Él es celoso. Es un Dios claro en cuanto a la adoración. Note lo que dice Génesis capítulo 4, versículo 3 al 7. Génesis capítulo 4. Versículo 3 al 7. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Note, y usted allí cuando lee, si no entiende lo que está pasando, usted dice: pero ¿y qué pasó? ¿Por qué Jehová se comportó de esta forma si ambos trajeron de lo que ellos hacían? Ejemplo, cuando usted mira a Caín, Caín era un hombre que vivía labrando la tierra, trabajaba la agricultura, mientras que Abel era un hombre que bregaba, ¿verdad?, con el ganado y esas cosas. Ahora, ambos trajeron aparentemente de lo mejor que ellos producían. Aunque la Biblia, en realidad, de quien hace esa aclaración es de Abel, no de Caín. Cuando habla de que trajo allí, dice, de lo más gordo de ella, está hablando de Abel, no de Caín. El texto, cuando sigue mostrándose acerca de Caín, note lo que dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué?
Es la pregunta que yo hago. ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? ¿Será que Caín lo que trajo fue las lechuguitas más chiquitas, los tomatitos más chiquitos, los frutos que ya estaban como dañándose y eso no le gustó a Jehová? No, mi querido, eso no es. El problema es que Dios pidió un tipo de ofrenda en el altar, porque para que haya remisión de pecado debe haber sangre en el altar, porque aquello representaba el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que los tomates, la lechuga, las chinas, las toronjas no podían representar el sacrificio de Cristo, porque en ninguno de ellos se encontraba el factor de sangre. Así que cuando Dios pide que traigan en el altar la ofrenda, el sacrificio a Jehová, tenía que ser un corderito, una ovejita que fuera sin mancha, sin tacha y sin mancha, porque ella representaba a Cristo en nuestro lugar, entregando su vida para que usted y yo podamos vivir. Eso era el propósito por el cual Dios pidió que trajeran esto. Sin embargo, Abel escucha el llamado de Dios, y en cuanto a la adoración estaba claro de que él debía traer una oveja, y no cualquier ovejita o el cordero, tenía que ser uno sin tacha y sin mácula, sin mancha ninguna, porque representaba a nuestro sucesor, a Cristo Jesús muriendo en nuestro lugar. Caín también sabía eso, pero Caín quiso traer lo que él le dio la gana, y eso no fue lo que Dios pidió. Mi querido, en cuanto a la adoración, Dios es un Dios muy celoso, muy celoso. Por eso es claro y explícito, y lo dice allí: cuando usted va a adorar a Dios, tiene que adorarlo de la forma que Dios lo ha pedido. Por eso es que dice que Dios busca verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. O sea, que entreguen el todo por el todo en la adoración a Dios. Eso es lo que quiere decir el texto. Porque nosotros no somos espíritu solamente, ¿verdad? Debemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad, entendiendo claramente que lo que estamos haciendo es lo que Dios ha pedido y demanda de cada uno de nosotros. Si Dios te dice que debes traer al altar un cordero porque debe haber remisión, para que haya remisión de pecado debe vertirse sangre, tú no vas a traer una lechuga y unos tomates, porque eso no cumple con el requisito. Y sigue diciendo el texto: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Note usted, Dios le está hablando claro a Caín. Le está diciendo: ¿por qué tú te has enojado? Porque yo barrí con la ofrenda que traíste de encima del altar. Eso no fue lo que yo te pedí. Si yo te pedí a ti que me adorara de tal forma, tú no puedes escoger adorarme de otra forma, porque yo te pedí la forma con la cual yo quiero que tú me adores. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día en nuestro mundo, mis queridos. Sí, es el problema que estamos viviendo. La gente quiere darle a Dios lo que a ellos les parece y no lo que Dios le ha pedido. Y esto va en todo el sentido de la palabra, en la música, en la forma como nosotros llegamos al templo, en la forma como nos comportamos. Todo esto queremos vivir una vida en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Y todo esto está hablando de dos altares y dos adoradores. Usted no puede vivir así, ni yo tampoco. Nosotros necesitamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si estamos enlistándonos para irnos al cielo, necesitamos estar claro a quién estamos adorando. No es un juego. Cuando usted se va al libro, allí va a ver a Daniel, el capítulo 3, la historia de los jóvenes hebreos, usted va a notar allí que estos jóvenes, cuando llegaron a Babilonia, estaban claros a quién ellos estaban adorando. Daniel y sus amigos, como se le conoce en la historia. Y usted sabe que desde que llegaron fueron tentados rápidamente con la forma como iban a alimentarse. Y Daniel entonces hizo concesión y dijo: yo no voy a contaminarme con esa comida del rey, porque allí lo que había eran cosas inmundas. Y Daniel dijo: yo no voy a contaminar mi cuerpo con eso.
yo voy a adorar a Dios. Así que tampoco lo hizo de una forma agresiva, sino que fue y se sentó y habló, pidió la dirección de Dios, Dios le dio la forma como lo debía hacer y todo funcionó de acuerdo al plan de Jehová. ¿Por qué? Porque Daniel se sometió. Ahora, si Daniel hubiese sido otro, dice, bueno, muchachos, nosotros estamos aquí cautivos, así que como estamos cautivos, nosotros no tenemos voz ni voto. Lo que nos digan, eso vamos a hacer. Y a Dios que reparta suerte porque Él permitió que cayéramos en este cautiverio. Mire, una forma de rebeldía es esa forma de pensar. Sin embargo, cuando usted mira que Daniel y sus amigos, cuando llegaron allí a Babilonia, ellos todavía, a pesar de que eran esclavos, entendían, claro, a quién ellos adoraban. Y no hicieron concesión de ninguna forma con los babilonios, sino que se mantuvieron firme en la palabra de Dios y fueron bendecidos, exaltados. Lo que Dios le dijo a Caín: si tú haces el bien, serás exaltado. Haz el bien, sigue mi voluntad, y cuando sigas mi voluntad, yo entonces te voy a bendecir y te voy a exaltar, porque es la promesa de Dios, mi querido. El problema somos nosotros, no es Dios. Y usted conoce la historia. Luego aparece más adelante la segunda prueba. Y ahora los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, como se le conocían en aquel tiempo, ¿verdad? Y cuando fueron llevados allí al horno, Nabucodonosor le dijo: muchachos, adoren la estatua. Si ustedes no adoran la estatua, ¿cuál es el Dios al que ustedes les sirven que lo vaya a librar del horno donde yo lo voy a tirar? Y ellos dijeron: mira, el Dios al que nosotros le servimos tiene todo el poder para librarnos de tu mano y del horno de fuego. Ahora, si a Dios le placiere no librarnos, aún así no vamos a postrarnos delante de la estatua, porque nosotros adoramos al único Dios verdadero. Y oiga, mis queridos, Dios no lo libró del horno, como muchas veces nosotros pensamos. Dios corrió las millas extra y lo libró en el horno. Llegaron al fuego, cayeron dentro del horno, y allí Jehová se manifestó como el gran yo soy, el Dios siempre presente en la vida de estos jóvenes. Mira la maravilla de la promesa de Jehová. Cuando tú haces el bien, cuando tú sigues la voluntad de Dios, no importa de qué forma venga la muerte llegando a tu vida, hay gozo. ¿Sabes por qué? Porque Jehová te va a dar el galardón, mis queridos. Y si no te lo da aquí inmediatamente en la tierra, estén por seguro que te lo dará más adelante, cuando suene la trompeta y tu nombre sea llamado y tú seas levantado nuevamente, pero ahora con un cuerpo incorruptible, para la honra y la gloria de Dios. Pero necesitamos estar claro a quién estamos adorando. Nota, el diablo no se da por vencido. Aún teniendo a nuestro Salvador de frente, reconociendo y sabiendo que ese era el Hijo de Dios, accedió a tentarlo porque lo vio en la forma de hombre y pensó que Jesús, como estaba en una forma ahora menor, podía caer en sus garras. Y mire, cuando usted va al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 8 en adelante, allí va a ver la tentación que el enemigo de las almas le pone a Cristo Jesús. Dice otra vez: el diablo lo llevó a un monte muy alto. Primero le dijo: tiene hambre, ¿verdad? Pues mira, a que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús lo reprendió citándole la palabra de Dios. Ahora note lo que hace él. Dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado, ¿qué cosa? Me adorares. Dice allí. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Note la problemática. Siempre ha sido el deseo del diablo de que nosotros lo adoremos. Procuró que el mismo Dios lo adorara. Note que sinvergüenza es este diablo, buscando que el mismo Cristo lo adore. Y si eso era con Cristo, imagínese con usted y conmigo, mi querido. Él procura de que nosotros le demos la adoración que solamente merece nuestro Padre Celestial. Así que debemos estar claro a quién estamos adorando, usted y yo, en esta hora. Debemos tomar, ¿verdad?, parte en uno de los grupos, porque la adoración es decisiva. Es decisiva. Usted pensará: no, yo no estoy adorando al diablo, yo me porto bien. Bueno, mi querido, eso no es lo que la Biblia dice. Usted o es de un grupo o es del otro. El que conmigo no recoge, dice el Señor, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es.
dice la palabra. Así que o está con Cristo y toma tu decisión por el Señor, o simplemente caminarás en contra del Señor. Y eso no te lo dice el pastor Polanco porque eso surgió del corazón del pastor Polanco, no. Eso te lo está diciendo el pastor Polanco porque es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dicta la palabra de Dios. ¿A quién estás adorando? Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. ¿A quién? La adoración es decisiva. ¿A quién estás adorando? Dice allí, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vuelvo y volvemos al principio. Cuando vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, allí nos está hablando de que el tipo de adorador que Dios busca debe demostrarlo haciendo lo que Dios le ha pedido. Y Dios apartó un día específico, un día que Él lo santificó y lo bendijo. Lo apartó para nosotros, un día en el que nosotros vamos a llegar, como lo estamos haciendo ahora, hoy, sábado. Sí, hoy sábado 30 de mayo. Sábado 30 de mayo. ¿Qué estamos nosotros haciendo? Lo que Dios pidió. Apartándonos en este tiempo para tener un encuentro personal con Dios. El día sábado es el día en el que usted y yo vamos representados como adoradores del único Dios verdadero. ¿Sabía usted que se divide la historia de todo este mundo en dos tipos de adoradores? Aquellos que adoran a Dios en el día que Dios santificó, el día que Dios apartó, el día que Dios escogió para nosotros, el sábado. O el otro grupo, que será aquel grupo que se va a dedicar a adorar el día que Dios no escogió, que es el Sunday o el día del sol, que no es el día que Dios escogió para que lo adoren. Eso no aparece en ningún lado en la Biblia. Y allí estarán los dos grupos, los que adoran a Dios en el día sábado y los que adoran al adversario de Dios en el día domingo. Y perdone que sea tan claro, pero tiene que ser así. Estamos viviendo en un tiempo donde nosotros ya no podemos andar con tapujos con la verdad. La verdad tenemos que decirla. Si usted no está adorando a Dios en el día sábado, usted no está cumpliendo con la palabra de Dios. Búsquelo allí, váyase al libro de Éxodo. Búsquelo allá, Éxodo capítulo 20. Y mire lo que dice la palabra. Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el séptimo día es el sábado santo de Jehová. De Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, dice allí, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 14, 7? Que adoremos a quien, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, o sea, el sábado. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién estás adorando? Allí te lo dice. Si no estás adorando al que hizo y creó el sábado en su día de reposo, entonces tiene que hacer arreglo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Entonces, la otra pregunta que se formula, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo adorar a Dios? Juan capítulo 4 versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es. Y lo podemos decir con certeza que ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que lo adoren. ¿Quiénes son los que lo adoran en espíritu y en verdad? Todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los que llevan al altar lo que Dios ha pedido. Ese tipo de adorador es el que Dios busca, porque son obedientes a su palabra. Los que son como Abel. Pero los que son como Caín son aquellos que le están llevando a Dios al altar lo que Dios no ha pedido. Llámese el domingo. Dios dijo que era el sábado. Y Abel llegó el sábado.
Pero Caín dijo, no, es el domingo, y llegó el domingo. O sea, lo estoy haciendo de una forma figurativa, no fue así lo que hicieron, pero en el tipo de comportamiento con la ofrenda que llevaron, eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Ahora, ¿cuándo lo voy a adorar? Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Cuándo lo voy a adorar? Ese día. No el día que se cambió. Búsquelo en la historia. A través de los siglos nunca hubo problema con el sábado. Y cuando el pueblo se olvidó del sábado, entonces Dios le da la ley en el Sinaí y le dice a ellos, acuérdate. Y algunos dicen, no, que el sábado fue para los judíos. ¿Y quién dijo que en el principio en el Edén existían judíos? Y desde el mismo principio Dios instituyó el sábado. Ahí no había ningún judío. La nación judía se forma después. Y a ellos Dios le dijo, acuérdate. Y cuando le dice acuérdate es porque se había olvidado. Ya existía. Así que el Señor ha sido claro y explícito en cuándo debemos adorarlo. Dos grupos, mi querido Abraham. Dos grupos. La pregunta es, ¿en cuál de esos dos grupos tú te encuentras? El culto de adoración es determinante en nuestras vidas. Llegará el tiempo en que los que vivimos tendremos que tomar una decisión firme en cuanto a quién vamos a adorar. Habrá solamente dos grupos. Y ese tiempo, ¿sabe usted cuándo es? Ahora. Hoy es ese tiempo. No es mañana, no es en el futuro, es hoy. Porque hoy nosotros estamos viviendo el tiempo del fin. Si usted no está claro con eso, mire, despierte, porque se le puede hacer tarde. Así que si el reloj no lo despertó, despiértese. Se lo estoy diciendo yo en esta hora. El primer grupo de adoradores, se dividirá la historia, o ya se ha dividido en dos grupos de adoradores. El primer grupo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 al 4. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 al 4. Vamos a ver en qué grupo usted se encuentra. Usted va a hacer un autoanálisis en esta hora, viendo en qué grupo usted se encuentra de adoradores. Si usted está en el grupo 1 o en el grupo 2, o en el grupo A o el grupo B, como usted lo quiera llamar. Pero solamente hay dos grupos de adoradores en este último tiempo. Mire lo que dice allí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 al 4. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, dice, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Un grupo de adoradores. No tengo todo el tiempo para explicar esto, pero usted sabe que la herida de muerte se le dio a una institución, ¿verdad? Y allí, cuando el general Berthier se llevó al Papa, dice que allí fue la herida de muerte, como de muerte que le dio. Pero luego se repuso, ¿verdad? Y eso va a pasar muy pronto, que esa herida se va a sanar. Y cuando se sane esa herida, resurgirá de nuevo ese mismo poder que es la bestia. La bestia. Pero note usted algo muy peculiar. Dice que quien le da el poder a la bestia, ¿quién es? ¿Dios? ¿Eso dice allí? No. Dice que quien le da autoridad es el dragón. ¿Y quién es el dragón de acuerdo a Apocalipsis? ¿Se recuerdan que lo estábamos estudiando hace poquito ahora? Donde dice la serpiente antigua, el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. El dragón le da autoridad a la bestia. O sea, que si el dragón le da autoridad a la bestia, es parte de su grupo. Y todos aquellos que se van en pos de la bestia y la adoran a la bestia, es una institución es esto, lo que está hablando allí. No es una persona como tal, como muchos han pensado y han dicho y han señalado. No es una persona, es una institución.
la bestia, a la cual el dragón le da ese poder. Y cuando el dragón le da ese poder, dice que la tierra, y no dice alguno, dice toda la tierra, dice allí, viene en pos de la bestia y adoran al dragón que había dado autoridad a la bestia. La adoración del mismo principio, ahora camuflajeado. El dragón le da el poder a la bestia, a una institución, entre comillas, cristiana, que persiguió al pueblo de Dios, que hizo lo que le llamamos la Santa Inquisición, que mató a los cristianos, a los que seguían, lo llamaba hereje, porque no seguían las tradiciones de ellos. Sino que ahora los seguidores del Señor estaban estudiando la Biblia, que le había sido prohibida. Por eso está la edad oscura, donde no había la palabra de Dios, no había una lámpara que alumbrara. Pero ahora, como el pueblo está despertando, esta institución que recibe el poder del dragón, esta bestia, comienza a matar a los cristianos. Pero note usted, toda la tierra se maravilla en pos de ella. Ese es el primer grupo. ¿En qué grupo está usted? Vamos a ver el segundo grupo. El segundo grupo se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia. ¿A quién no habían adorado esto? A la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿En qué grupo está usted, mi querido amigo y amiga que me escucha? ¿Cuál es el grupo al cual usted pertenece? Es la pregunta que yo le haría en esta hora. ¿Usted está en el primer grupo o usted pertenece al segundo grupo? O voy a abrir otra ventana. ¿A cuál de los dos grupos le gustaría pertenecer? Porque usted piensa que no pertenece a ninguno. Y digo que usted piensa porque la Biblia es clara. O está con uno o está con el otro. Pero vamos a decir que usted piensa que usted no está con ninguno de los dos grupos. ¿A cuál de los dos grupos le gustaría pertenecer? Hay un grupo que sí tendrá un poder aquí en la tierra por muy poco tiempo. Pero eso es lo único que van a recibir. Porque luego vendrá el fuego del cielo que lo va a consumir. Y la ira de Dios se va a derramar sobre ellos. El otro grupo, que es el segundo grupo, eso dice allí que reinarán con Cristo 1000 años en el cielo. Y cuando usted sigue leyendo, y en la tierra nueva por toda la eternidad con Dios. ¿A cuál de los dos grupos perteneces? No hay un término medio, mis queridos, así lo hayamos pensado. Dios nos ha llamado a pertenecer a su equipo. El equipo de Dios es el equipo ganador. Dios nunca ha perdido una batalla. Dios siempre ha dejado a los adversarios correr porque Él le da oportunidades para que se arrepientan, porque el plan de Dios nunca ha sido destruir al ser humano. Dios envió a su Hijo para salvar y rescatar lo que se había perdido, dice la palabra. Cuando usted va al libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17, usted va a mirar que Dios, el plan de Jehová para cada uno de nosotros es la salvación. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que nosotros esperamos? La vida eterna. Salir de este mundo de pecado. Y esos son los planes de Dios para ti y para mí, mi querido. Pero el problema es que nosotros hemos querido tener un gozo momentáneo aquí en la tierra. Y por eso muchos han hecho concesión con el primer grupo, los que adoran a la bestia. Y se han ido por allí porque es más cómodo para ellos. Pero eso es momentáneo, ¿sabe? Y es todo un engaño satánico. No es la realidad. El segundo grupo es el único grupo que debe de existir, porque es el grupo que adora al único Dios verdadero. Y mi llamado en esta hora para ti, mis queridos, mis queridas, que nos ve
a través de las redes sociales es que tomes decisión de vida para vida eterna. Cristo viene pronto a buscar a su pueblo, pero Él viene a buscar a los del segundo grupo. Los del primer grupo no tienen ninguna parte en ese viaje. Se quedarán, pero quedarán consumidos por el fuego. La gloria de Dios lo va a consumir cuando Cristo venga, porque como no hicieron los arreglos, no se prepararon, así que no pueden recibir a Cristo Jesús. Si usted no confiesa sus pecados y se aparta de ellos, no podrá recibir la transformación, la transfiguración de una vida pecaminosa, ¿verdad? Ahora a una vida espiritual donde podamos vivir la vida que Dios desde el mismo principio preparó para cada uno de nosotros. Y nadie puede ver a Dios en su forma de pecado, ¿verdad? El ser humano, y seguir viviendo. Por eso es que los impíos, cuando ven a Cristo, de acuerdo como dice Apocalipsis, corren a las montañas diciendo a las piedras que caigan sobre ellos y los sepulten, porque es terrible el día grande de Jehová. Pero todos aquellos que pertenezcamos al segundo grupo, estaremos erguidos mirando al cielo diciendo: aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Mi querido, que Dios pueda bendecirte en esta hora, que tomes decisión de vida para la vida eterna. Y recuerda, hay solamente dos grupos, no hay un término medio. ¿A cuál de ellos tú perteneces? Oremos. Padre de amor y de misericordia, gracias. Gracias por su palabra, porque ella, oh Dios, es la que llena nuestro corazón, es la que nos da esperanza. Gracias porque es el mapa que nos dirige hacia la Canaán celestial. Padre, permita, oh Dios, que cada uno de ellos y ellas que vean este estudio de su palabra, donde quiera se encuentren, puedan tomar decisión de vida para la vida eterna. Que puedan formar parte del segundo grupo, que es el grupo ganador, el de Cristo Jesús. Llénenos de su Espíritu Santo. Acompáñenos en el resto de este día. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, oh Dios. Amén. Querido, muchísimas gracias. Gracias por la fina sintonía de estar allí con nosotros. Gracias por darle share al video. Páselo más adelante. Lo que queremos es que otros puedan recibir la misma bendición que nosotros estamos recibiendo. Que Dios pueda continuar bendiciéndote a ti en tus hogares, allá donde te encuentra tu familia. Y esperamos en el Señor, ¿verdad?, que muy pronto todo esto pase y podamos estar juntos nuevamente. Dios te bendiga. Será hasta la próxima.